Hola, profe, bien, ¿y usted? Hola, bien, Lu, muchas gracias. Mucho despacito, sí. ¿Los demás me escuchan bien? Hola, profe. Ahí sí, perfecto. Gracias, María. Ya. Eh, ¿Cómo le fue con la tarea de la semana pasada? Bueno, vi que la entregaron. ¿Todo bien? Sí, profe, yo tuve un problema. No sé si le llegó mi correo hace poco, recién. Recién, sí. Ya, Sí, tuve un problemilla ese día. Se me ya. complicaron las cosas. O sea, por Por eso ahí no pude responder. perfecto, no se preocupe. Ahí voy a revisar su correo. Sí, Ya. profe, gracias. Las notas yo las voy a tener los días miércoles. ¿Ya? Sí, ojalá las pueda tener los martes, pero como meta máximo los miércoles, las notas de las evaluaciones sumativas. Y los foros y las evaluaciones formativas en general las estoy tratando de responder dentro de la semana. Hoy día en la mañana estuve faltando respondiendo algunas que me faltaban, pero la idea de los foros y de los cuestionarios que estén la respuesta o la retroalimentación dentro de la misma semana. ¿Ya? Bueno, esta semana ya está disponible la información del módulo 3 y 4, ¿ya? Que vamos a ver esta semana puntualmente el módulo 3 en la clase de hoy y el módulo 4 en la clase del próximo miércoles, donde ya, bueno, hoy día terminamos con lo que es la parte teórica, puede ser una parte del proceso comunicativo, con lo que es la comunicación no verbal, para empezar a ver temas que ya son más organizacionales, más corporativos, a contar del próximo módulo, ¿ya? Y cómo ya la comunicación no solamente viendo un tema de habilidad personal o competencia, sino que también ya insertándolo dentro de un ámbito de empresa, en función de las habilidades que hay que tener, como les decía en la primera clase, tanto en el interior de la organización como las competencias comunicacionales que una empresa también tiene que tener hacia afuera, ¿ya? En el fondo definir los mensajes que va a comunicar a sus eh, clientes, etcétera, ¿ya? En función de eso, hoy día, como les decía, vamos a ver la tercera unidad que tiene que ver con comunicación verbal. Recuerden que la semana pasada, en primera instancia, vimos los componentes del proceso comunicativo, que lo vimos el día lunes. En general, por lo que viene el foro, estamos súper claros de cuáles son los elementos y cuál es la diferencia entre comunicación e información, ¿ya? Estaríamos cerrados por eso y, como les digo, revisando el foro, las respuestas en general estuvieron bastante bien. Con respecto al segundo módulo, que era la comunicación verbal, que fue lo que vimos el día jueves, que también planteamos algunas actividades formativas con respecto a eso, también me queda claro que los componentes, digamos, y las características principales de la comunicación verbal los tenemos claros, ¿ya? Y cuando hablamos de comunicación verbal, recuerden que hablamos de comunicación a nivel oral, hablar, como también escrito, ¿ya? Y ahora vamos a ver una segunda forma de comunicarnos que tiene que ver con la comunicación no verbal, ¿ya? Lo que no necesariamente las palabras dicen, ¿ya? O alguna, por ejemplo, corporalidad, algún gesto que va a complementar nuestro proceso comunicativo, ¿ya? O sea, que no solo las palabras comunican, ¿ya? Nosotros muchas veces podemos estar quizás con la boca diciendo un mensaje, pero con nuestra actitud estamos diciendo algo completamente distinto, ¿ya? Entonces es importante también que nosotros podamos manejar lo que es la comunicación no verbal a nivel propio, en el fondo de saber cómo manejar ciertas situaciones, por ejemplo, de negociación o cuando estamos planteando algún tema, en el fondo de poder disponer de una postura corporal que nos apoye en el fondo en algún proceso comunicativo, como que también nosotros sepamos interpretar cuál es el lenguaje corporal de los demás, cuando estemos tratando una situación difícil, cuando estemos en una reunión de trabajo compleja, cuando estemos quizás negociando, como veíamos en el ejemplo de la semana pasada, un aumento de sueldo, o vamos a hacer una venta con un cliente, etcétera. Tenemos que saber leer esta información que nos entrega el otro a través de su gestualidad corporal para saber cómo vamos, ¿ya? Yo creo que igual hay ciertos cánones que los vamos a ver hoy día que son socialmente compartidos y que de alguna forma son símbolos de alguna cosa, ¿ya? Y nosotros nos damos cuenta cuando estamos hablando de una persona, por ejemplo, y esa persona no está poniendo atención. Eso es súper obvio, ¿ya? O también cuando le estamos diciendo algo a alguien que si bien no está diciendo nada, pero de repente su expresión, sus ojos pueden estar diciendo que lo que le estamos diciendo le molesta mucho, ¿ya? De alguna forma, esos pequeños símbolos que se dan en la comunicación no verbal tenemos que saber interpretarlos, ¿ya? Hay muchos que son socialmente compartidos que los vamos a ver ahora, ¿ya? Yo creo que es importante que también los vayamos descubriendo porque también hay algunos
cánones, algunos símbolos de comunicación no verbal también van cambiando de época en época, ¿ya? Así que ya para iniciar lo que es la clase de hoy, vamos a compartir la pantalla y ver la presentación del módulo número 3. ¿Cuáles son los aprendizajes esperados del día de hoy? Aplicar la comunicación no verbal en el proceso comunicativo mediante la imagen personal, posturas corporales, expresiones faciales y gestos y su relevancia en el acto comunicativo. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver básicamente el día de hoy. A modo de inicio, bueno, estas imágenes están en la presentación de la semana y representan distintos mensajes que se están comunicando a través de la comunicación no verbal, ¿ya? Esto es lo que le hablaba un poco, es como de conocimiento común y popular, que a veces cuando una persona está con los brazos cruzados, como está este caballero acá, o con las piernas cruzadas, o una posición muy tensa, muy rígida, indica que eventualmente nosotros estamos cerrados frente a la otra persona con la cual nos estamos comunicando. Es un bloqueo, una forma de protección, ¿ya? Y que muchas veces estos procesos son inconscientes. ¿Qué quiero decir inconscientes? Son innatos. O sea, vienen en nuestra carga genética, por decirlo de alguna forma, que no necesariamente siempre es genética, de repente la cultura igual de alguna forma se va acumulando los genes generación tras generación. Ya es importante ese fenómeno, no lo vamos a abordar ahora porque sería un terreno antropológico quizás que abarcaría mucho tiempo, pero sí es importante que nosotros sepamos que hay ciertas cosas con las que venimos cargados, ¿ya? Y eso también lo demuestran, por ejemplo, algunos animales. No sé si se han fijado cuando algunos animales van a pelear, por ejemplo, se colocan de cierta postura física de donde buscan en el fondo intimidar al otro, ¿ya? Entonces, pero este tema de la postura física para presentarse ciertas situaciones no es solo nuestro, también de los animales. Obviamente nosotros lo podemos llevar a un proceso más racional y a un proceso social, digamos. Pero muchas de estas acciones son inconscientes porque vienen precargadas en nosotros de manera hereditaria, ¿ya? Entonces, generalmente cuando estamos frente a una situación compleja, nuestro cuerpo va a tender a recogerse, a cerrarse, a cerrar los brazos, a cerrar las piernas, etc. Y es como el gesto más común, digamos, que uno maneja cuando está conversando con una persona y se cruza de brazos, sabe que quizás eventualmente puede no estar siendo bien recibido, ¿ya? El número 2, que el ejemplo que está acá, que bueno, esto pasó hace mucho tiempo, director técnico de la selección de aquel tiempo, que fue el primer gobierno de Piñera, por lo menos esta imagen tiene 10 años, entonces, era Marcelo Bielsa, y esta imagen fue bien icónica porque en una visita de la selección chilena a La Moneda, Bielsa no le da la mano a Piñera, y Piñera sí se queda con la mano estirada, ¿ya? Eso obviamente, bueno, es una expresión corporal, entre medio no hubo palabras, no hubo un mensaje verbal, pero claramente de fondo hubo un mensaje fuerte, ¿ya? Más allá de no estirar la mano para saludar, en el fondo es no recibir el saludo del presidente de la República, de que en términos políticos igual obviamente puede generar un gran impacto. De hecho, este gesto causó mucho impacto en su momento. Incluso hay algunas teorías que dicen que Marcelo Bielsa fue despedido de la selección precisamente por esta situación, ¿ya? Para que en el fondo puedan ver, eventualmente son teorías, pero que un gesto, la importancia que puede tener cuando se dan ciertos contextos y con ciertas personas, ¿ya? O sea, hay gestos que tú puedes tener con algunas personas, pero no con todos, obviamente, o algunos contextos que tú puedes estar en tu casa y que es muy distinto que puedas hacer lo mismo que estando en otra instancia, en ENAC, trabajando, etcétera, ¿ya? Eso más allá de un gesto, creo yo, el no dar la mano, sin tener un trasfondo muy, en este caso político, por decirlo de alguna forma, ¿ya? La figura número 3 tiene, bueno, un conjunto de imágenes de personas que en general están con una actitud diametralmente opuesta. Hay algunos que están enojados, otros están sorprendidos, otros están sonrientes, otros están, no sé, con cara de cuestionamiento, etc. En el fondo son como distintas expresiones que un rostro puede expresar, pero que nosotros simplemente los vamos a reconocer, ¿ya? Esa es la gracia que nosotros tenemos como, digamos, seres racionales, podemos reconocer ciertas expresiones en los demás, ¿ya? El número 4 hace relación lo mismo que el número 1. En el fondo, tener algunas actitudes mientras estoy conversando con otras físicas que me hacen visible si es que estoy abierto a escucharlo o quizás estoy un poco incómodo, estoy un poco cerrado a nuevas ideas, ¿ya? El número 5 representa un poco también lo que tienen que ver imágenes políticas. Este gesto que hace esta niña acá el año pasado tuvo mucha relevancia, ¿ya? Como por ejemplo en Estados Unidos también ha pasado con este gesto que hizo un jugador de fútbol americano, que es cuando se estaba cantando la canción nacional se arrodilló,
por un tema de mostrar alguna molestia por los temas raciales en Estados Unidos, que también terminó siendo un ícono, ¿ya? En las mismas protestas que han habido la última semana, esa situación, ese símbolo se ha vuelto a repetir. Mucha gente en la calle, hasta los mismos policías, incluso se han arrodillado utilizando ese mismo gesto. Entonces, eso también nos representa que a veces una acción que pasa una vez pasa a ser simbólico de todo un movimiento social, etc., ¿ya? Y pasan a ser símbolos socialmente aceptados y por todos, digamos. O sea, todos sabemos qué significa eso. Entonces, cuando vemos a esta chica el número 5, ya sabemos lo que está indicando con relación a lo que pasó el año pasado, por ejemplo, ¿ya? El número 6, ahí vemos, asumimos, porque siempre vamos a entrar en el terreno de asumir que es una pareja, que tuvo algún tipo de discusión, y si fijan, la mujer con la mano arriba haciendo así es como, no te quiero escuchar, no quiero más. ¿Se fijan? También son cosas que intrínsecamente nosotros las manejamos, pero que sin haber una palabra por medio nosotros la podemos interpretar, ¿ya? Y creo que así lo podemos interpretar todo. Así claramente el hombre está tratando como de explicarle algo, echándole la culpa a ella, porque si se fijan su dedo está apuntando hacia ella, y ella está levantando la mano y diciendo, no, yo no te quiero escuchar más, ¿ya? Son símbolos, como digo, socialmente compartidos. Y la 7 también tiene que ver con un poco la de arriba, que muestra distintas sensaciones. La primera tiene que ver más, si se fijan, no es tan claro si la persona está enojada, está sorprendida, o le pasó algo que la abrumó, o algo que le agradó. Vale, esta puede ser una imagen que puede dar un ejemplo de una situación de una persona que quizás no podamos leer, ¿ya? Seguramente les ha pasado y les va a pasar que hay gente que es súper fácil de leer. Cuando digo leer, en el fondo es que tú estás viendo a la persona y la interpretas, más o menos sabes cómo piensa. Cuando tú le dices algo, reacciona bien o mal. Entonces, tú puedes leer a esa persona y sabes lo que le gusta y sabes lo que no le gusta. Pero hay personas también que tienen la capacidad que es muy difícil de leer, ¿ya? Y generalmente, de alguna forma, la jefatura, los líderes, los gerentes desarrollan esa capacidad. Que en buen chileno se dice como cara de póker. Que cara de póker en el fondo es la persona que uno le dice algo y no mueve ni una línea, ni un ojo, ni nada. Entonces tú le estás hablando y no sabes si está entendiendo o no está entendiendo, le pareció bien lo que le dijiste, le pareció mal lo que le dijiste, y es muy difícil comunicarse con esa persona, ¿ya? Porque uno, cuando tiene ciertas retroalimentaciones físicas de una persona, sabe que va bien o va mal, ¿ya? O sea, por ejemplo, si yo estoy haciendo una clase y lo miro a ustedes, están todos ustedes conmigo somnolientos, mirando el techo, mirando el celular, algo estoy haciendo mal que no estoy captando su atención. Mi expresión física me lo está diciendo, ¿ya? Entonces, también es importante, en el fondo, saber derrocar esas barreras que muchas personas nos van a colocar, ¿ya? Que de por sí pueden ser muy inexpresivas, pero que de alguna forma, al momento de negociar o de tener una conversación distinta, no van a mostrarse a favor o en contra de algo manteniendo una actitud neutra. Y eso es súper difícil de hacer. Yo creo que nadie lo puede hacer. Generalmente cuando nosotros nos entregan una información que nos sorprende, que es nueva, vamos a reaccionar de alguna forma física en que vamos a hacer notar que estamos tristes, que estamos felices, que la noticia nos sorprendió, porque quizás no nos sorprendió, ya lo esperábamos, etc., ¿ya? Pero hay personas que manejan muy bien esta estrategia de no comunicar con su cara. Yo creo que es muy difícil hacer eso, más que comunicar. De por sí nosotros somos seres comunicativos innatos, como les decía, y estos procesos comunicativos no verbales están cargados genéticamente en nosotros, y a veces, y muchas veces son inconscientes, ¿ya? Yo les invito, por ejemplo, alguna vez que estén cruzados de brazos conversando con alguien, se dieron cuenta en el momento que se cruzaron de brazos. Muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de eso, sino que de repente me doy cuenta, hoy estaba con los brazos cruzados. Y trato de cruzarme los brazos para que no se note, digamos. Pero son cosas que pasan, y son cosas inconscientes. ¿Que las podemos manejar? Sí, absolutamente sí. Y es básicamente lo que queremos ver hoy día, de algunas expresiones de qué significan y cómo las podemos manejar, ¿ya? Entonces, básicamente acá teníamos 7 imágenes de distintas situaciones que representan simbólicamente algo, ¿ya? ¿Qué es la comunicación no verbal? Acá está una definición en un video que no vamos a ver ahora, pero básicamente tiene que ver con todo lo que no sea a través del lenguaje, ¿ya? Y cuando hablamos de todo lo que no sea a través del lenguaje, no estamos excluyendo, por ejemplo, cosas que sí puedan salir desde una comunicación verbal, como la entonación, como las pausas, como los acentos, etcétera, que lo vamos a ver también más adelante, ¿ya? Sino que en el fondo estamos incluyendo todo lo que no necesariamente ocupa una palabra en sí, un lenguaje, ¿ya? Y que son complementos de nuestro proceso comunicativo, ¿vale? Y que en este caso los elementos que constituyen la comunicación no verbal son 3: la kinésica, la proxemia y la paralingüística, ¿ya? Después vamos a ver qué significa cada uno de ellos y un ejemplo. Por último,
y que es súper importante para nosotros porque también, como les dije al principio, este es un taller de habilidades comunicacionales. Queremos ver cómo la comunicación no verbal impacta en el clima laboral. Es decir, qué tanto nuestras posturas físicas, corporales y esos simbolismos que se empiezan a generar en una oficina, por ejemplo, que terminan impactando en que un clima laboral sea bueno y malo, ¿ya? Ahí vamos a ver algunos casos prácticos y vamos a tener una pequeña conversación respecto a eso, ¿ya? La definición entonces estamos claros. La comunicación no verbal en el fondo es cualquier acto comunicativo que no ocupe la palabra como medio. ¿Ya? Esa es como la definición un poco más de diccionario, por decirlo de alguna forma. Ahora vamos a ver cuáles son los elementos de la comunicación no verbal, ¿ya? Cuando hablamos de la kinésica tiene que ver con la expresión facial, con los gestos, con los movimientos, etcétera, todo lo que tenga que ver más que nada con mi cuerpo, y cómo yo lo ocupo también para comunicar. Aquí podemos ver claramente dos personas que asumimos que están en un rol laboral, que no están muy felices, que aparece la primera por teléfono, está dando una instrucción muy clara, seguramente a raíz de alguna situación que no le pareció, ya que también en la imagen número 2 vemos a una persona, eventualmente un jefe que también está, si lo vemos solamente en esta imagen, no sé si llamando la atención, pero puede ser manifestando su desagrado con alguna situación que pasó en la oficina, con alguna tarea mal hecha, etc. Cuando una persona está enojada, difícilmente lo puede ocultar, ¿ya? Cuando una persona está molesta, difícilmente lo puede ocultar, ¿ya? Y hay personas que tienden a expresar esta molestia más que nada en su cara, en su expresión, ¿ya? Y no pueden manejar una situación compleja, ¿ya? O que lo altere siendo calmo. Van a tender a levantar la voz, van a tender quizás a ocupar un lenguaje que no sea adecuado, etc. Eso básicamente es lo que no debemos hacer, ¿ya? Independiente de que hayan situaciones en el ámbito laboral que nos van a afectar, y yo creo que a todos nos ha pasado, si ustedes han trabajado, en general también hay situaciones que a veces molestan, igual está en un contexto que no puede transgredir ciertos parámetros de comunicación, etc. Entonces, por lo general, obviamente acá la recomendación es no llegar a eso, a poner estos dos ejemplos como de llegar a gritarle a un compañero, o sea, a una persona que está a cargo tuyo. No es la forma, digamos, de trabajarse. Generalmente, si tenemos alguna situación compleja, lo ideal es poder conversarlo, ¿ya? No llevarlo a ese extremo. Antiguamente, el antiguo liderazgo, los antiguos jefes quizás tenían este modelo de gestión de personas, por decirlo de alguna forma. De decir, alguien cometió un error, lo llamaba a toda la oficina y ahí un par de gritos que le culpar a la persona que tuvo la culpa, digamos, y sería, ¿ya? En general los liderazgos de ahora, que ya están muy lejos de eso, digamos, de hecho todo lo contrario, han evolucionado a que un gerente, un director de una empresa asuma un rol inspirador, digamos. O sea, él no traspasa información a través de una instrucción, sino que en el fondo trata de inspirar y ser un modelo para que los demás lo sigan. Esos son los paradigmas del liderazgo ahora. Entonces, estas situaciones del jefe patrón de fondo, como se puede decir, ya no existen, ¿ya? Obviamente las personas que actualmente ocupan posiciones de liderazgo en empresas importantes tienen que manejar esto y una herramienta clave, o sea, el control del ira, el control de ciertas situaciones complejas en la organización tienen que estar bajo su control. No se puede salir digamos, de ciertos parámetros de comportamiento, ¿ya? Entonces, de alguna forma, estos dos jefes que estamos viendo en esta forma ya están obsoletos, no deberían tener esta actitud. Si pasó algo que lo molestó, conversa con la persona, llévalo a la oficina, busca la solución, llega a un acuerdo para poder solucionarlo y lo soluciona, ¿vale? Elementos de la comunicación no verbal. Acá estamos viendo expresión facial, ¿cierto? Y estos son gestos, ¿ya? Los gestos también son símbolos, ¿ya? Y cuando hablo de símbolos, en general en sociología se habla de elementos compartidos dentro de una cultura. Entonces, acá estábamos viendo tres ejemplos de eso. Estamos viendo una persona que está como haciendo así, como se dice, chispeando los dedos, ¿ya? ¿A qué se asocia esto? Ahí abro la conversación. ¿Ustedes entienden cuando alguien hace así? ¿Qué significa? Profe, la imagen número 1 no es un chispeo, es un corazón. Un corazón. ¿Ya? Sí, es un corazón. ¿Y por qué un corazón? Se supone que eso viene de la, si no mal recuerdo, la cultura, viene más que nada por los coreanos.
Los coreanos hacen corazones como para transmitir que los quieren a sus fans y todo eso. Vienen de los Vean, idols. perfecto. Voy a anotar, no tenía idea. Si yo veo eso, precisamente esos son los símbolos. Qué buen ejemplo, qué buena situación. Si yo veo eso, para mí, que sé que soy un poco más viejo que ustedes, para mí significa una persona haciendo esto. Pero esta interpretación que Nat ya creo que lo dijo, yo no la tenía idea. Entonces, a partir de ahora, este símbolo para mí va a significar un corazón. ¿Los demás sabían esto? ¿Están en conocimiento de esta situación? No, nada, recién no. Recién. ¿Los demás habían visto una Yo creo persona que chupando los dedos? sí. habíamos visto eso. Ya, bien, Y no él iba a estaba dar la bien. explicación. Pero es que eso normalmente se usa en Chile, por otro lado se hará diferente. Eso, Sí, po. eso, y de hecho te mal gusta hacer así porque significa como, ya, pues, como Como apúrate. que mandáis. Apúrate. Así. Apúrate. Y es feo, yo lo encuentro feo. De hecho, eso no se hace, ¿ya? Pero bueno, hemos aprendido hoy día que eso, en Chile significa eso, pero en Corea significa otra cosa. A eso hablamos de los símbolos, una cultura, una misma Es situación. que yo me fijé por los símbolos que están abajo, porque son japoneses, por eso. Ah, ya. Ya, pero si yo lo veo, parece un corazón humano, no la forma de corazón típica, pero parece un corazón humano. Es lo mismo que pasa con el tema de saludarse en besos, ¿ya? Nosotros acá en la cultura occidental, latina, por ejemplo, es común que a una mujer uno le salude de un beso, ¿cierto? Si uno llega a Medio Oriente y hace eso, sería una situación complicada porque no está Son muy permitido. conservadores. Exacto. Entonces, dependiendo, ciertas prácticas no son iguales en distintas culturas, entonces los gestos generalmente simbolizan eso, y afortunadamente al azarse en esta conversación de esta mano que simbolizan temas distintos, ¿ya? El segundo símbolo son los dedos cruzados, ¿cierto? Generalmente lo asociamos a... ¿Saben a qué se asocia? Para la suerte. Para la suerte. Son dos cosas, así como, ojalá que nos vaya bien, y la gente cruza los dedos, o cuando, como dice la compañera, alguien le dice como, ¿y lo juras? Y uno como que se esconde la mano por detrás y dice, sí, lo juro, pero en el sabe uno sabe que está jurando en falso. Son interpretaciones que le damos a las manos con los dedos cruzados. La tercera es más nueva, yo la verdad es que me costó muchos años entender qué Ese es un significaba. Exacto. Loser, perdedor. Yo veía a mis sobrinos que hacían así, cuando jugábamos a la pelota, yo no entendía qué estaban haciendo. Claro, y después asumí que al hacer así es una L de loser en inglés, y que eso significa perdedor. Y que me imagino que debe ser algo muy gringo, pero que de alguna forma ese simbolismo de Estados Unidos lo incorporamos acá en Chile y ahora también lo usamos, ¿cierto? Hay algunos simbolismos que van traspasando un poco las culturas, ¿ya? Pero estamos claros, en el fondo los gestos los compartimos a nivel cultural. En una cierta cultura pueden tener una interpretación y quizás en otra van a tener otro tipo de interpretación. Ya sé, un montón de otros gestos que nosotros hacemos en la vida diaria, que en el fondo manejamos nosotros y que de alguna forma compartimos un lenguaje no verbal común con respecto a estos gestos. ¿Ya? La proxemia, recuerden, estamos viendo la kinésica. La kinésica está compuesta por la expresión facial y los gestos. ¿Listo? Y la proxemia tiene que ver con el uso del espacio de acuerdo a mi postura corporal, ¿ya? Y que eso sí es relevante, que también ocupa patrones que son socialmente compartidos, ¿ya? O sea, yo en mi caso quizás puedo estar echado en mi sofá viendo una película, con los pies arriba de la mesa centro, y en mi casa, en el fondo, no va a pasar nada, porque quizás en mi casa puede que esto sea normal, aunque no debería ser así, pero puede ser que esté en mi casa normalizado, por decir de alguna forma. Pero yo no puedo estar en mi oficina echado hacia atrás, con las piernas encima del escritorio, o no sé, con una cierta postura que en el fondo denote que no estoy actuando dentro de un contexto formal. Recuerden que también mucha de nuestra comunicación se va en función de lo informal o formal que sea la comunicación, ¿ya? Entonces, en general, en el ámbito laboral, obviamente la postura corporal tiene que ser de acuerdo a ciertos parámetros. Ahora, eso incluso está normado por procesos de seguridad laboral, que a veces tiene un afiche pegado en la oficina que te dice cómo sentarte derecho, cuánto tiene que estar del uso del computador, pero eso tiene que ver con la ergonomía, digamos, con la salud ocupacional. Pero más allá de eso, hay patrones que sí o sí hay que seguir en una oficina, en un espacio más formal, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y yo creo que a todos nos pasa, por ejemplo, cuando vamos a una entrevista laboral por primera vez a una empresa, cuidado mucho eso,
nos sentamos en la recepción, nos arreglamos la corbata, esperamos, estamos así súper arreglados, bien sueltos. Te aseguro que cuando nos contratan y pasan 2 semanas, quizás esa actitud ya no va a ser la misma, ¿ya? Porque obviamente estaba buscando que me contrataran, y quizás después cuando ya te contratan se relajan algunos patrones, obviamente son normales, humanos. Pero básicamente acá lo que estamos viendo es, con respecto a la proxemia, que digamos es la forma en que yo me voy a posicionar en cierto espacio y voy a ocupar un espacio en un determinado contexto, en una determinada situación, ¿ya? Y básicamente esto lo mostramos para ver que hay ciertas situaciones formales e informales, y obviamente dentro de lo formal tenemos que mantener ciertos parámetros, ¿ya? Y por último, están los elementos paralingüísticos. ¿Qué quiere decir paralingüísticos? Que si bien son lingüísticos, no necesariamente es palabras, es lenguaje, ¿ya? Hay un contenido. Entonces, cuando hablamos de los elementos paralingüísticos de la comunicación no verbal, acá, están detallados acá. Dice, por ejemplo, volumen, entonación, pausas, muletillas, sonidos, reír, llorar, obviamente eso a uno le agrega. Se han dado cuenta que hay mucha gente que siempre que está hablando dice algo riéndose y siempre se está riendo, ¿ya? Eso puede ser bueno porque en el fondo capta tu atención, pero quizás puede ser malo porque esta persona siempre se está riendo, se toma las cosas en serio. Entonces hay ciertas cosas que pasan a ser incluso muletillas, ¿ya? Hay gente que cuando está nerviosa y quiere decir algo complejo se empieza a reír. Es parte de su muletilla, son cosas que tenemos que ir trabajando. La velocidad del habla, los símbolos, etc., ¿ya? Acá colocamos unos emoticones y símbolos y colocamos, por ejemplo, esta frase que es una un que también son símbolos que uno reconoce. Cuando a uno le hacen una pregunta o uno le pregunta algo a otra persona y la otra persona empieza como ¿qué sensación nos da? No sabe qué responder. Y empieza como a ganar tiempo en el fondo mientras elabora en su cabeza una posible respuesta para podernos entregar. Entonces, a eso hablamos con los elementos paralingüísticos. Ya si a una persona le hacemos una pregunta y no necesariamente dice una palabra y empieza con ruido y empieza a tocarse el pelo, no sé, ¿qué nos va a decir? No sabe. ¿Ya? Esas son lecturas que nosotros tenemos que saber hacer, ¿ya? Y obviamente la paralingüística en este caso nos va a ayudar a complementar nuestro mensaje con el cual sí vamos a ocupar el lenguaje, ¿ya? El volumen, la entonación. Si queremos llamar la atención tenemos que hablar más fuerte, si queremos que alguien no nos escuche tenemos que dar un poquito más de espacio. La entonación obviamente es clave, si no, no nos van a entender. Mantener ciertas pausas mientras estamos comunicándolo. Evitar las muletillas, eso en algún momento puede llegar a ser incluso desagradable cuando una persona repite una palabra y a veces hasta uno se empieza como a concentrar solamente en la muletilla de la persona y se pierde un poco el mensaje. Por eso lo ideal en las muletillas es tratar de evitar. También son inconscientes, a veces uno la ocupa como puente entre una frase y otra, o cuando se queda en blanco dice una muletilla, pero son cosas que tenemos que identificar en nuestro lenguaje y empezar a ir a modificarlo, ¿ya? Los mejores entrenadores para mejorar nuestro lenguaje somos nosotros mismos. Entonces en ese sentido también tenemos que autoevaluar cómo hablamos, ¿ya? Ahora, en este contexto me imagino que ustedes están grabando muchos videos, muchas presentaciones, realmente sería bueno que ustedes los revisaran y se evaluaran en función de lo que estamos viendo ahora, ¿ya? Para ver si es que hay algunos de estos temas que estamos viendo acá, por ejemplo, que ustedes consideren pertinentes de mejorar, ¿ya? No hemos puesto todo a prueba en este contexto, en el fondo, que tan buenos comunicadores somos a través de una pantalla, ¿ya? No es lo mismo estar, yo en este momento estoy hablando de una pantalla, pero estoy hablando en el fondo de ustedes. No es lo mismo que estar hablando directamente a ustedes en la sala, viéndole las caras face to face, ¿ya? Son ciertos elementos que tenemos que ir manejando en este contexto y que seguramente algunos nos van a acompañar por un buen tiempo más, ¿ya? Y también tenemos que en el fondo la paralingüística cambiarla, ¿ya? Es distinto, y si yo estuviera en la sala tendría que estar hablando más fuerte, por ejemplo, lo que estoy hablando ahora porque ahora estoy con un micrófono, ¿ya? Eso, son cosas que tenemos que ir manejando de acuerdo de ciertos contextos, ¿ya? Ahora, quiero que veamos un videito. Ya. Les voy a compartir un video para que lo analicemos. Permiso. Respecto a la comunicación no verbal de dos personas, de dos líderes mundiales, ¿ya? Uno es Donald Trump, imagino que lo conocen, presidente de Estados Unidos, que es bien carismático, por decirlo de alguna forma,
en su actualidad, y él, el año pasado, no, el antepasado tuvo una primera reunión con Kim Jong-un, que es el presidente, entre comillas, porque tiene una dictadura de Corea del Norte, ¿ya? Y que son dos personajes que a nivel mundial tienen mucho poder, y que uno incluso hasta se puede asustar un poco cuando se juntan, porque si sale algo mal entre ellos puede terminar siendo malo para todos, ¿ya? Y son personas que no necesariamente tienen son muy asertivos en su lenguaje, no son, digamos, muy amistosos, no son personas que se caractericen por ser afables, ¿ya? Pero no obstante eso son líderes mundiales. Y ellos tuvieron una reunión hace poco, como digo, hace un par de años, la primera reunión. Y en el fondo había un nerviosismo mundial por qué iba a pasar en esa reunión, considerando que primero eran dos potencias mundiales, con mucho poder, no solo político, sino que también económico, militar, etc. Pero con dos personalidades bien especiales, digamos, ¿ya? Entonces les quiero mostrar un videito que hay respecto a la comunicación no verbal que se dio simplemente en el saludo que ellos dieron, porque siempre hay una instancia formal en que hacen saludos frente a la prensa, de un video súper corto que debe durar unos 30 segundos, pero que en base a eso analizamos varias cosas, ¿ya? De qué es lo que vemos en este video, principalmente cómo reacciona un líder frente a otro, que eventualmente están buscando ser amigos, pero que más allá de eso pueden ser enemigos. Entonces, voy a compartir nuevamente la pantalla. Ojalá se vea bien. ¿Lo vieron bien? Sí, profe. Ya. Tuvieran que definir qué persona entre estos dos dominó la situación. ¿Cuál sería? Trump, Trump, ¿cierto? ¿Por qué? sí, porque se sintió más seguro de sí mismo, tomó el control de la rueda de prensa al darle el pequeño empujoncito y agarrar fuerte la mano de Kim. Exacto. Como dice ahí la persona que está haciendo el análisis, que primero cuando llega, el primero que antes de darle la mano le pone la mano en el hombro. Y cuando terminan de hablar en esa sesión de fotos, nuevamente le golpean el hombro y le dicen como, vamos hacia allá. Entonces claramente en estos juegos de poder, porque la política siempre hace un juego de poder, uno va a tratar de posicionarse sobre el otro, ¿ya? Y más allá del porte, como dice la persona ahí que mide 1,90 m, 1,70 m, obviamente Trump tiene un manejo político mucho mayor, le lleva, no sé, 40 años de ventaja a Kim Jong-un en ese sentido, entonces de por sí va a tener mayor capacidad de poder expresarse físicamente y de dominar la situación. Él lo dominó, a pesar de que Kim Jong-un es un personaje súper oscuro, por decirlo de alguna forma, incluso ha mandado a asesinar a algunos de sus familiares. Pero no sé si se fijaron en su expresión cuando lo miraba, era como un niño, estaba mirando a su papá. Y no sé si se fijaron que estaba súper incómodo, yo lo vi incómodo a Kim Jong-un, no sé si se fijaron. Nervioso, como nervioso, sí. Y Trump No seguro, seguro de sí mismo. Sí. claro,
Y él en Es que su país, igual, profe, se supone que esa fue la primera rueda de prensa y conversación que tuvo con un presidente extranjero que no sea asiático, exacto, porque él se supone que tiene un mayor contacto con China, pero lo que tiene que ver con el ámbito así como Estados Unidos, Rusia y todo eso, Trump fue el primer presidente con el cual él tuvo contacto. así es, y venían de amenazarse. Porque también en el fondo esa reunión venía después de amenazarse por Twitter y amenazarse con bombas, incluso complejas, pero es interesante ver cómo hay, entre dos personas muy poderosas, hay una relación igual entre un dominado y un dominador, y que solamente lo vimos lo podemos definir en la comunicación no verbal. O sea, claramente con esos dos gestos, Donald Trump ya de alguna forma dominó la situación. Y esa es la importancia de la comunicación no verbal, ¿ya? Yo vi aquí muy tenso, si se fijan, cuando se da la mano, como que incluso le quiere soltar un poco la mano, está un poco incómodo, hasta con el apretón de mano que le da. Entonces, claramente, quizás en esa reunión no se sintió muy cómodo Kim Jong-un en general, a pesar de ser una persona que tiene la autoridad absoluta y plena en su país, ¿ya? Eso, como ejemplo de la importancia de la comunicación no verbal, ¿ya? Por último, acá, quedamos en esto, me interesa que conversamos esto. ¿De qué manera la comunicación no verbal afecta el clima laboral? ¿Ya? Como está un artículo ahí que la idea era que pudieran ver de Maturana, quien dice que el lenguaje construye realidad, y efectivamente el lenguaje construye realidad, a veces también el no lenguaje también va construyendo cierta realidad, ¿ya? Muchas empresas no hablan a través de su clima laboral, y ese clima está expresado tanto en la infraestructura de la empresa como también en las personas, ¿ya? Cuando hablamos de clima, en el fondo es cómo los trabajadores perciben el ambiente laboral de una oficina, una empresa, etcétera, ¿ya? Y cuando hablamos de cultura, hablamos de cuáles son precisamente lo que estamos hablando recién, los símbolos, las costumbres, los hábitos que se comparten en una oficina, ¿ya? Generalmente las empresas grandes hacen gestión sobre estos dos ámbitos y de alguna forma la moldean, ¿ya? Por ejemplo, las empresas grandes como Google, Apple, moldean la cultura organizacional para que en el fondo sea innovadora, invita a la gente a ser creativa, por ejemplo, pero en general la mayoría de las empresas en Chile no controlan estas variables, sino que la cultura se va dando por sí sola, ya como se vaya generando, que el clima generalmente depende del jefe, en este caso, de qué tan buen jefe o qué tan buen líder sea, ¿ya? Pero en general, si se fijan, todo esto no son lenguajes como tales, comunicaciones digamos, como las conocemos con un mensaje, con palabras, sino que en el fondo son aspectos que la empresa, la organización va adquiriendo, pero finalmente eso, más que sean cosas de infraestructura, etcétera, son cosas que las personas mismas van construyendo. En el fondo las personas también construyen estas imágenes, etcétera. Yo creo que, volviendo al ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo, nosotros cuando entramos a la empresa ya empezamos a evaluar a la empresa desde que cruzamos la puerta, ¿ya? Para ver cómo está la oficina, ver cómo está la recepcionista, si la gente anda feliz, si la gente anda triste, si se saludan, si conversan, no conversan. En general, yo creo que a todos nos pasa cuando vamos a buscar un trabajo, una empresa nueva, estamos evaluando todo el rato cómo es el clima, y obviamente uno siempre busca trabajar en un clima laboral agradable, que permita una comunicación, el crecimiento, etc. No buscamos una empresa que nos ofrezca algo distinto. Entonces, sí, efectivamente, la comunicación no verbal, no solamente hablando de las personas, sino que en el fondo lo que una organización comunica es súper importante para que, primero, para que como nosotros nos sintamos en la empresa, y si obviamente nosotros nos sentimos bien, lo más probable es que vamos a querer quedando en la empresa, vamos a trabajar felices, vamos a llegar a la hora, vamos a cumplir los objetivos, etc. ¿Ya? No así si el lugar que yo estoy no necesariamente me motiva a hacer un buen trabajo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto que están viendo acá, esta es la oficina de Google en Estados Unidos, ¿ya? En general los espacios de Google son así, compartidos. Ustedes se fijan acá en el fondo hay una persona que está trabajando en un puesto de trabajo, ¿ya? Acá hay unas personas, hay como una especie de sala de reuniones, bien especial, donde hay efectivamente unas personas teniendo una reunión. Aquí hay unas personas jugando mini golfito, y acá hay un osito, en general un ambiente bien distendido, y acá hay otra persona trabajando, ¿ya? ¿A qué apela
Google, en este caso con su cultura organizacional. Acá obviamente no está el típico jefe que te está pidiendo cumplir horario y que te está esperando a las 8 de la mañana, te está controlando la hora, de hecho es todo lo contrario. No hay horario definido. Incluso si una persona quiere trabajar un día domingo, puede ir. La oficina está abierta de lunes a domingo, las 24 horas, y la persona en el fondo va cuando estime conveniente. Obviamente igual tiene que cumplir ciertas tareas, ciertos objetivos de la semana, ¿ya? Pero obviamente, si nosotros entramos a una oficina como esta, ¿qué lectura vamos a tener respecto de qué mensaje nos está transmitiendo la organización? ¿Ya? Acá obviamente vemos que son ambientes que no están tan estructurados, que de alguna forma hacen que el trabajador, el colaborador, se empodere de su cargo. ¿Qué quiere decir empoderar? Que no necesita alguien encima que le esté diciendo lo que tiene que hacer, sino que en el fondo él tenga súper claro qué tiene que hacer y él maneja sus tiempos, ¿ya? Y si quiere bajar a tomarse un café, a jugar un juego de golf, o no sé, jugar algún videojuego, lo va a poder hacer entre medio de su jornada laboral, ¿ya? Entonces, claramente, con esto Google, ¿qué le está diciendo a sus colaboradores? Flexibilidad, innovación, creatividad, empoderamiento, que son básicamente los valores que ellos propugnan como cultura organizacional, ¿ya? Esto es un coworking, ¿ya? Y es una nueva forma, en el fondo, que las empresas están hablando para instaurar una comunicación más directa ante la área, ¿ya? Y es todo lo contrario a lo que pasaba antes, porque generalmente antes, hasta no hace tanto tiempo, o sea, hasta los años 2000, las empresas trabajaban por áreas, ¿ya? Entonces marketing estaba en una área, finanzas estaba en otra área, recursos humanos estaba en otra área, en general, entre ellos, no comunicaban mucho, ¿ya? Uno de los primeros cambios que se fue haciendo fue sacar un poco los paneles. Finalmente antes estaban estos mismos espacios, que no son los espacios, pero que están subdivididos por paneles, y en un panel estaba una área, en otro panel estaba otra, y no necesariamente conversaban entre ellos, ¿ya? Ahora, por lo general, si ustedes ingresan a una empresa, principalmente a empresas de tecnología, por ejemplo, se van a dar cuenta que hay solo un espacio grande para laborar y quizá el jefe tiene una oficina aparte, pero todo el resto de la oficina está trabajando juntos, ¿ya? Y el de comunicación... Profe, ¿Sí? hay una película donde muestra muy bien este caso sobre lo que usted está hablando, sobre los espacios en el trabajo, ¿Una que de es el Google? pasante de... no, la película es Pasante de Moda. Ah, ya, sí. Es un buen caso, es un buen caso precisamente para ver esta situación. No me acuerdo mucho, pero Beto, ¿se nos puede Eh, contar un poco de qué se trata? se supone de que una empresa de venta online tiene que recibir a gente mayores de 65 años o adultos mayores que ya están jubilados para hacer pasantía como ayuda. Se supone de que muestra en el área, muestra que está todo revuelto, o sea, marketing, postventa, finanza, todo está mezclado en una misma oficina, en un gran lugar que está todo junto. Y más que nada se centra en la historia de que el pasante, a pesar de ser mayor, coloca un orden, tanto en la vida de la protagonista como en la vida de él. Es como un baby boomer ayudando a los millennials para estructurar un poco su Sí, trabajo. sí, Ya. Buen aporte, porque claro, generalmente estos espacios son pensados como para los millennials, para los centennials, incluso de personas que vienen con una nueva forma no, de hacer sí, trabajo. incluso en la película al principio la protagonista no tiene interés en que vayan personas, bueno, adultos más mayores. Se supone de que eso lo implementó Recursos Humanos y ellos solamente tenían que acatar. Claro, súper. Sí, es un buen ejemplo de cómo organizarse ahora, porque generalmente estos espacios, claro, tienden a ser un poco más desordenados. Pero en el Sí, fondo apelan un poco a la autonomía del trabajador, porque no te están registrando la hora, que llega la hora, si te quieres parar a tomar un café al café que está abajo en la oficina, igual lo puedes hacer, generalmente no te van a llamar la atención, pero uno tiene que ir adecuándose a estos nuevos contextos. ¿Ya? Gracias Nadia por el aporte de la película, se lo pueden ver especial. Con respecto a Google, también hay una película que no me acuerdo cómo se llama, que trabaja Adam Sandler, que también es como lo mismo, son contratados como pasantes, y él y el otro actor, que no me acuerdo cómo se llama, están felices de trabajar a Google, pero llegan a Google y Google se las gana.
la cultura de Google es tan millennial que para una persona quizás que ya con un poquito más de edad no puede adecuarse a esa cultura tan flexible, por decirlo de alguna forma, como lo ofrece Google, por ejemplo. También es interesante si lo pudieran ver, no recuerdo cómo se llama en este caso, pero me acuerdo que actúa Adam Sandler. Estos son los espacios de Facebook. Lo mismo, espacios gigantescos, si se fijan, sin muchas paredes, mucho vidrio, transparencia, entra luz. Acá no se alcanza a ver, pero acá hay una oficina que tiene pelotitas de plástico. Entonces, en general, son espacios bien diferentes a los que uno está acostumbrado a trabajar. Y que, obviamente, el llegar a un espacio así a trabajar, de alguna forma a uno lo motiva y también está transmitiendo el lenguaje, ¿cierto? Innovación, espacio, flexibilidad en este espacio. Esta empresa no habla a través de su infraestructura. O sea, en general, todas las empresas no hablan desde su infraestructura, ¿ya? Inclusive esta, ¿ya? Que es como la oficina que te van a asignar cuando llegues a hacer práctica. ¿Qué te dice esta oficina? ¿Dan ganas de trabajar? ¿Motiva? No sé si tanto. ¿Es un espacio agradable? No. ¿Nos va a satisfacer para hacer un buen trabajo? ¿Nos va a motivar? Difícil, ¿cierto? Entonces, a eso quería como un poco mostrar estos espacios, la diferencia con estos espacios que son un poco prolijos, digamos. Obviamente, la empresa transmite información no solo a través de sus trabajadores, sino que también a través de su espacio, de sus mensajes, de sus colores, de su infraestructura, si tiene jardines afuera, si tiene un espacio para poder fumar, para relajarse, etc. Obviamente, eso habla mucho de una empresa, ¿ya? Eso chicos, con respecto a los contenidos del día de hoy, ¿ya? Recuerden que tenemos la segunda clase el día de miércoles para lo referente a la unidad 4. Esta semana también tenemos que entregar un trabajo el día domingo, ¿ya? Profe, hay un foro que está inhabilitado. Yo en la mañana lo estuve actualizando porque nuevamente las fechas se habían corrido, entonces lo voy a revisar porque sale, por lo menos a mí, hace como menos de una hora, me salió error, que era el segundo foro en el módulo 4. el segundo foro del módulo 4. Sí. Voy a ver terminando acá. Yo lo había visto, pero yo se había desconfigurado. Ok. Ya, estos son la evaluación de esta semana, chicos. Que tiene que ver, obviamente, con lo que tiene que ver, con lo que vimos hoy día respecto a la comunicación verbal y no verbal, y que implica grabar una serie de videos. ¿Ya? Ahora, yo también les propongo, si ustedes están de acuerdo, que no necesariamente puedan grabar un video, porque, por ejemplo, la tarea número 2 la podemos enviar con fotos. ¿Ya? Porque sé que grabar un video, hacer subirlo a YouTube, toma tiempo, entonces quizás si estamos todos de acuerdo, la tarea número 2 y la tarea número 3 la podríamos trabajar en vez de hacer videos con fotos. ¿Ya? No sé qué les parece. Oh, sí, por favor, sí. ¿Los demás? Sí, profe, sí. Sí, profe, y los demás son con video, ¿cierto? Profe, pero así como... Da uno. La 4 es con video, pues, ¿cierto? La 1 igual. A ver, la 1 dice, describa entre líneas una situación conflictiva. No, eso es una narración. ¿Ya? Ya, entonces la 4... Ya, la 1 es un texto que ustedes tienen que redactar. La ¿ya? 2 es con foto, la 3 La con 2, foto, pero la 4. La 2 con foto, la 3 con foto, la 4. ¿Qué se olvida? También, hagámosla con foto, ¿ya? Ya. ¿Sí? Ya, de la 5 sigue un video. Porque usted tiene que presentarse ante su nuevo jefe en 30 segundos. Profesor, ¿Ya? ¿Sí? pero es como foto así como yo haciendo la cara de desprecio. Podríamos hacer eso o podrían colocar una foto que refleje eso. ¿Ya? Una foto que ustedes puedan Pero buscar puede en ser internet. una foto que no sea yo. Sí, yo creo que es lo mejor también, no solamente puede ser. Idealmente que sean ustedes porque les va a ser más fácil, ¿ya? Pero si no, alguien que puedan buscar en internet. Hagamos lo siguiente, chicos, para que quedemos claros. Termina la clase, les mando el link de la grabación y les mando esto con los cambios que hicimos, ¿ya? Para que quede cerrado, ¿vale? Entonces, lo primero se mantiene, porque es un texto
Tarea 2, 3 y 4, fotos, que pueden ser de ustedes o pueden ser algo que busquen en internet. El 5 sí, van a tener que grabar un video. ¿Ya? Que en el fondo ustedes tienen que presentarse a su nuevo jefe. ¿Ya? La idea de este video, chicos, es que le mostremos a este jefe todo lo que le queremos mostrar con nuestra expresión cuando estamos conociendo a alguien. Realmente al jefe le queremos causar una excelente primera impresión, ¿cierto? Porque hay un viejo dicho que dice, no hay una segunda oportunidad, era una buena primera impresión. Entonces lo importante es que manejen esa situación. ¿Cómo ustedes, de alguna forma, saludan a su jefe de una forma en que le transmitan seguridad, de que soy un buen empleado, etcétera? Son 30 segundos, pero se puede hacer, ¿ya? Y la tarea número 6 dice, identifique elementos de comunicación no verbal en su entorno más cercano, observe un día las expresiones de cara. ¿Cuántas personas fueron? Ya, hagamos una cosa, chicos, porque estas pautas estaban hechas pensando en la presencialidad. Yo entiendo que la tarea 6 es muy difícil porque básicamente nuestro entorno para todos ahora es la casa. Entonces, esa la dejaríamos Sí, sin profe, efecto. profe. ¿Sí? Y yo tengo un problema, porque en mi casa somos 2. Sí, O sea, solamente podría observar a una persona. sería un poco incómodo. Ya, hagamos una cosa, la tarea 6 la vamos a eliminar, la dejamos hasta la 5, vamos, como les decía, la 1 un texto, 2, 3 y 4 con fotos, y la 5 un video. Termino la grabación, yo se las vuelvo a enviar nuevamente con estos cambios para que acordemos esta nueva evaluación para el día domingo. ¿Les parece? Sí, profe. Sí, profe. Como les digo, esto está así porque estaba pensado orientalmente todo esto para la presencialidad, así que nos vamos ajustando también en conjunto con ustedes, ¿vale? Eso, chicos, chicas, no tienen más dudas, consultas, nos vemos el próximo miércoles a las 3:30. Ok, hasta ahora voy a revisar lo de los foros, ¿ya? Ya, profe. Súper, ya, buena semana, que les vaya bien. Chao, chao. Chao. Chao, chao, profe. Chao.